En el video anterior. Extraño destino tener que sufrir tanto miedo y dudas por algo tan insignificante. En estos videos quiero contarte, mostrarte algo que no vas a encontrar en otra parte. Un análisis del Señor de los Anillos que seguramente en otros canales no vas a encontrar. Ahora, para comprender el significado del anillo, es indispensable conocer al que lo creó. Antes de seguir con este video, te recomiendo que veas el video anterior. Si ya los viste, entonces nos ponemos en marcha, viajamos a la Tierra Media para descubrir ahora sí cuál es el arma del enemigo. ¿Qué simboliza en esta historia de Tolkien el anillo? Dice el autor, así que si hoy eres esclavo del diablo es por el miedo que tienes. He aquí el anillo. El arma del enemigo es el miedo a la muerte. Es decir, que el anillo de poder es el miedo a la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que este miedo a la muerte se extiende a todas aquellas cosas que te pueden hacer sufrir. Aquellas cosas que pueden matarte de algún modo, físicamente, espiritualmente, moralmente. Por ejemplo, puede ser la falta de dinero, la falta de amigos, la soledad, alguna frustración, alguna negación, el no aceptarnos a nosotros mismos. Son fruto de ese miedo a la muerte, el escapar a esas cosas. Es decir, que vos y yo tenemos algo en común, y que es el miedo a sufrir. Ese es el anillo, el miedo a sufrir. Y es un miedo tan real, dice aquí el autor, que construimos toda nuestra vida para huir de él, porque no entendemos de ninguna manera que sufrir tenga ningún sentido. Es algo de lo que hay que escapar. Se nos hace necesario evitarlo a toda costa. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Pues porque ya lo hemos experimentado. ¿Dónde? En el sufrimiento. Para no sufrir, nos colocamos el anillo de poder. Vamos a seguir adelante porque esto es muy interesante y nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. Por eso, después de estos videos, te dije, vas a ver El Señor de los Anillos de otra manera. En el relato de Adán y Eva, y con esto te va a quedar mucho más claro lo que estamos diciendo, del libro del Génesis, aparece esta mentira primordial, lo que estábamos hablando en el video anterior. Ya en el jardín del Edén, Dios ha hecho libres a Adán y Eva. El enemigo, disfrazado, miente a Eva. Es decir, ¿qué le insinúa la serpiente a Eva? Que Dios no le deja tomar del árbol, no le deja comer esos frutos, no la deja experimentar, porque en realidad no la ama. Porque si la amara, la dejaría libre, no le prohibiría. Y luego les dice esta gran mentira: no morirás si comes, sino que te harás como Dios. Podrás ser Dios. Es decir, que el enemigo ha conseguido hacernos creer de que Dios no nos ama. ¿Y cómo fundamenta este no amor de Dios? Con el sufrimiento. El enemigo ha conseguido hacernos creer de que Dios no nos ama. Y como no nos ama, le damos la espalda, ¿no? Entonces es como, aquí dice el autor, pone este ejemplo, como un niño, un bebé, que no se siente amado por la madre, entonces se baja de sus brazos e intenta solo caminar. ¿Qué le sucedería? Que al poco tiempo va a sentir miedo porque no puede conseguir comer, vestirse. El mundo se torna enemigo, se torna adversario cuando optamos por hacer nuestra propia voluntad, digámoslo así. Así que el mal nos ha encerrado en un círculo vicioso, digamos así, del cual no podemos salir. Por eso un círculo, ¿no? El anillo es un círculo del cual no podemos salir. ¿Cuál es este círculo? Tenemos miedo a sufrir
Y sufrir es la prueba de que Dios no nos quiere, porque si nos quisiera, no nos dejaría que sufriésemos. De modo que, como dice la Escritura, Adán y Eva al comer del fruto del árbol sintieron un miedo terrible. ¿Y qué hicieron entonces después de comer del árbol que sintieron miedo? Pues entonces, mis queridos peregrinos y peregrinas, Adán y Eva se convirtieron en los primeros en usar el anillo. ¿Por qué? Porque desaparecieron, se escondieron, se hicieron invisibles a Dios. Al ponerse el anillo, entraron de lleno en el mundo del Señor oscuro, allí donde Él podía verles más claramente para poder burlarse de su desnudez y de su miseria. Habían entrado en su cárcel, en la tierra yerma de Mordor. Vamos a recordar los 3 elementos que utiliza el diablo al forjar el anillo. Una mentira, Dios no te quiere. Una prueba, el sufrimiento existe y no tiene sentido. Una cárcel para tenerte esclavizado, el miedo a sufrir. Una vez expulsados del paraíso a una tierra hostil, sucumbir al miedo será algo habitual. El enemigo extenderá su poder hasta hacer imposible que nadie pueda resistirse al poder del anillo, el miedo a sufrir. Es decir, por miedo a sufrir, nosotros tomamos ciertas decisiones o muchas decisiones equivocadas. Cada vez que usamos ese miedo a sufrir, que nos ponemos el anillo, tomamos decisiones equivocadas. Es decir, y mano a mano que vamos usando el anillo, ¿no? Como le sucedía a Frodo, que lo iba usando, el anillo lo va como enfermando, ¿verdad? Lo va alejando, si ustedes se recuerdan bien, lo va alejando de los demás, como hizo con Gollum, para hacerlo vivir en una soledad plagada de aullidos, buscando ser feliz en todo y no lográndolo en nada. ¿Por qué el anillo se hace desear tanto? Todos los personajes del Señor de los Anillos, en el momento de enfrentarse al arma del enemigo, sufren la misma tentación. El anillo tiene la capacidad de mostrar la vida de un modo totalmente distinto a cómo es en realidad. Es decir, ¿qué le mostró a Adán y Eva el anillo? ¿Que ella sería la señora del Edén? Si lo era la señora del Edén. Caímos en un engaño terrible, porque lo teníamos todo. Éramos inmortales, como Dios. Pero nos engañó porque nos hizo creer que Él en verdad no nos amaba. Y al caer en esa mentira, caímos en el miedo y entró el miedo en nuestras vidas. Y al entrar en miedo, entra el sufrimiento. Tengo miedo de hacerlo. Hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro. Como tenemos miedo a sufrir, el anillo nos enseñará una realidad diferente a la nuestra, donde no tengamos que sufrir, donde no suframos en absoluto. Una realidad en la que, libres de las ataduras que supone el sufrimiento, de las limitaciones que no aceptamos, experimentemos al fin la felicidad absoluta. Por ejemplo, te cuento algo. ¿Qué me muestra a mí el anillo cuando yo estoy en crisis vocacional? Que afuera voy a ser feliz. Y me muestra realizado como laico, qué sé yo, casado, no sé, con hijos, y no teniendo que aguantar o sufrir ciertas cosas que llevan la vida religiosa. Entonces, es lo que se dice, ¿no? El jardín del otro siempre parece mejor que el nuestro. El anillo te muestra eso, que del otro lado vas a ser feliz. Pero es una mentira. Porque siempre hay sufrimiento en nuestras vidas. Y si no, pasen horas confesando matrimonios y verán que no es así de fácil. Reclamar para nosotros esas imágenes que nos muestra el anillo es buscar nuestra propia felicidad. Y esa imagen de felicidad será nuestro mayor deseo, nuestro único objetivo, nuestro tesoro. Precious.
Y cuando esa imagen que nos muestra el anillo se convierta en nuestro tesoro, habremos entregado nuestro corazón al enemigo. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. ¿Qué dice Sam, el gran amigo de Frodo? Todas esas visiones son una trampa. Por eso uno tiene que estar atento a qué te está mostrando el anillo. Porque es una trampa. Crees que ahí vas a alcanzar la felicidad y no la vas a alcanzar. Porque estás huyendo de otra cosa. Son la gran trampa diseñada a tu medida para que caigas en ella. A cada uno lo tienta como puede, ¿no? Mira lo que te grita el anillo por orden del enemigo. Reniega de Dios, de tu vida y de tu historia, por lo injustamente que se ha portado contigo. ¿No ves que no te quiere? ¿Cómo te va a querer con esa vida que tienes? Y si ahora estás bien, espera. Ya verás cómo pronto te tocará sufrir. Eso es muy común. Cuando nos está yendo bien en la vida, tenemos miedo porque nos está yendo bien. Y y decimos, oh, ¿cuándo vendrá el golpe? Por eso, la única solución es destruir el anillo. ¡Destrúyelo! No. ¡Isildur! Aquel día debió ser su final, pero el mal consiguió pervivir. Porque el miedo a sufrir es un problema tan fundamental y su presencia es tan persistente que hace vanos todos los intentos por hacerle frente. Hay que destruir el anillo. Hay que destruir en nosotros el miedo al sufrimiento, el miedo a la muerte. Lo interesante de Tolkien es que él no juzga a aquellos que caen en las garras de este anillo, a usar el anillo. No hay un juicio moral de Tolkien frente a las personas, ni siquiera hacia Gollum, porque siempre uno está en la expectativa, una esperanza de que se salve, ¿verdad? No hay un juicio moral hacia las personas o hacia nosotros que utilizamos el anillo, porque en verdad la culpa no es de quien lo usa, la culpa viene recaída en el anillo, según Tolkien. Es decir, que la culpa es del miedo. Es decir, por miedo, como decíamos antes, las personas llegan a hacer cosas terribles. Por miedo, una mujer puede llegar a abortar. Por miedo, se separan las parejas. Por miedo, los sacerdotes, los religiosos, dejamos la vida consagrada. Por miedo, son capaces de abandonar un hijo. Por miedo somos capaces de suicidarnos. Lo normal, ¿por qué no hay un juicio de parte de Tolkien? Porque lo normal en el hombre es querer ponernos ese anillo para no sufrir. Porque lo verdaderamente asombroso es que alguien pueda resistirse a ese uso del anillo. Por eso Tolkien no hace nunca un juicio moral sobre aquellos que usamos el anillo. El anillo debe ser destruido para que se destierre de nosotros ese miedo al sufrimiento, ese miedo a la muerte. Y se abra así en nosotros una vía que lleve a la esperanza y un sentido, y darle un sentido al sufrimiento y por lo tanto a la vida. En este momento te podrías preguntar qué cosa te está haciendo sufrir hoy. ¿Podrías tener algún día la certeza profunda de que todo lo que te ocurre en este momento forma parte de un designio de amor, que todo sucede para tu bien? ¿Que el que exista el sufrimiento no significa que Dios no te quiera? ¿Qué preguntas? Aquel que no perdonó a su propio hijo lo hizo para arrebatarle el arma al enemigo y dártela a ti, para que puedas echarla al fuego y experimentar que existe la vida dentro de la oscuridad, que tu vida tiene un sentido maravilloso. Y si hoy sufres, no es porque no tienes novia, porque no tienes trabajo, porque te quedaste sin amigos. Si hoy sufres es porque llevas puesto el anillo casi de forma permanente para escaparte de todo lo que te da miedo, y eso te ha hecho ser una marioneta en manos del enemigo. Una marioneta a la que obligará a no poder amar a nadie, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de esta arma, que vos
no puedas amar. ¿Y por qué? Porque el amar te obligaría a quitarte el anillo. Quitarte el anillo y hacerte visible y aceptar que debes sufrir. Porque cuando uno ama, sufre. Sufre porque al que yo amo, o a la persona que amo, o a lo que amo, no es como yo quisiera. O porque los defectos del otro te destruyen. Dicho de otro modo, al privarte el anillo de entrar en el sufrimiento, te está prohibiendo o te está sacando la capacidad de amar, porque quien ama debe aprender a morir. El anillo no te da una respuesta al sufrimiento. Lo que hace el anillo es ayudarte a escapar del sufrimiento. Y concluyamos este video leyendo lo que el autor dice al final de este capítulo. Pero hay razón para la esperanza. Jesucristo le ha arrebatado al enemigo ese poder y ha humillado a la muerte con su resurrección, dándonos la capacidad de poder amar como Él nos ha amado. Pero para llegar a amar así es necesario ponerse en camino. Hay que destruir el anillo. Ya conocemos qué es el anillo, el miedo, ¿verdad? Y qué es lo que hay que hacer con él. Toca ahora detenernos a examinar algo todavía más asombroso. Deberemos conocer a quién le ha sido encomendada la peligrosísima misión. A ningún héroe, ciertamente. Probablemente al último que hubiéramos elegido para llevarla a cabo. Hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios si es que querés que sigamos analizando El Señor de los Anillos previo a este estreno que va a ser Amazon Prime de la serie del Señor de los Anillos. ¿Qué te pareció? Déjame tus impresiones y si te gustó, si querés que hagamos una continuación, porque ahora faltaría, cómo llevar esa anillo, a quién se le encomienda esta misión de llevar el anillo, entonces regalarnos un like. Si estos likes pasan más de 100 likes, vamos a ver si hacemos una continuación. Si te gustó, compartilo con tus amigos y, por qué no, también con tus enemigos. Yo soy un peregrino gris, más en ese mundo. Paz y bien, y pórtense bien, si es que pueden. Chau, chau.